tal? Mi nombre es Brenda Ceballos y el día de hoy nos encontramos en la cabina de radio de la Secretaría de Educación de Veracruz en un programa más de la SEGO. Y el día de hoy nos acompaña la maestra Ivette Guzmán Rivera. ¿Cómo está, maestra? ¿Qué tal, Brenda? Y mi compañera de hoy en las entrevistas es la maestra Gaby. Hola. Bueno, maestra, y me gustaría saber de qué tema trataremos el día de hoy. De la construcción del espacio de lectura. Ok, súper interesante. Maestra Ivette, cuéntanos un poco sobre tu experiencia lectora. Sabemos que eres una ávida lectora, pero platícanos de esta experiencia. Bueno, no siempre fui ávida lectora, ¿verdad? Pero fíjense que en estos días se me desbloqueó un recuerdo bien interesante y bien importante, creo, que como a los 10 años llegó una tía que estaba radicando en Argentina. Y llegó a mi pueblo, porque yo soy del Crucero, municipio de Puente Nacional. Yo estudié en una escuela rural, ¿no? Obviamente no teníamos muchos libros, ¿no? Pero mi tía llegó con sus 2 niños y yo era la contadora de los cuentos de los niños. Ay, qué maravilla. Entonces es algo que yo dije, pero si yo fui mediadora desde los 10 años, ¿no? Porque empezaba, primita, cuéntame un cuento, ¿no? Y entonces, pues obviamente ahí fue, creo que donde yo me inicié al el gusto, ¿no? Con el gusto por la lectura. Y bueno, en la actualidad, el hecho de que ahora hay tanto libro que uno puede acceder a esos libros en algunos casos sin ningún costo. Yo me digo, bueno, voy a leer, tengo que saber y conociendo cómo otras mujeres del pasado pues se les prohibía la escritura, la lectura. Digo, es que ¿cómo podemos dejar de leer cuando tenemos tanta información allí y tantas mujeres que ya nos ayudaron a pensar, como dice Margarita Pisano? Hay que leerlas, ¿no? Porque ellas ya nos ayudaron a pensar antes. Y nosotras ahora solo nos toca leerlas para poder entender eso que ellas ya miraron desde otra perspectiva, ¿no? Que ya trazaron este camino. Exacto. Claro. Uh-huh. Ok, maestra. Y bueno, entrando un poquito en este tema, ¿qué es el espacio de lectura y cómo nosotros podemos construirlo? Bueno, yo creo que es algo como pues simbólico, ¿no? Podemos leer en cualquier parte. Tenemos la idea de que tenemos que tener, como dice Virginia Woolf, un cuarto propio de lectura. Sin embargo, no todos tenemos o esas posibilidades, ¿verdad? Entonces, yo creo que todos podemos construir nuestro propio espacio de lectura. Los niños, las niñas pueden construirlo desde que están, yo creo que recortando, haciendo así, ya están en contacto con los libros, ¿no? Y son cosas que uno dijera que no tienen valor, pero no sabemos la importancia que a veces tiene el dejar a los niños desde pequeños que hagan sus travesuras con los libros. Puesto que experimenten. Sí. Sí, definitivamente. Y aparte creo que tienes toda la razón, Ivette. El espacio de lectura puede ser desde que estás en el auto esperando a que salgan los niños del colegio, en la fila del banco, hasta a lo mejor los 5 minutos entre la ducha de los hijos y que llegue el esposo, pues te da tiempo de 1 o 2 páginas de lectura que siempre van a enriquecer, ¿no? Sí. Bueno, vamos a entrar en materia. ¿De qué obra literaria nos vas a platicar? Bueno, ¿qué creen? Ahora se llama La frontera indómita en torno a la construcción y defensa del espacio poético. Y les tengo una muy, muy buena noticia, porque esta obra sí la tienen en su biblioteca. Okay. Yo la verdad lo compré porque a veces no tenemos la precaución de revisar si lo tenemos, ¿verdad? Y es algo muy padre porque digo, híjole, ve todo lo que nos dan de manera gratuita. Bueno, nosotros lo encargamos cuando fue nuestra clase, pero pues lo tienen. Entonces ya y seguramente pueden estar también en internet, ¿eh? De manera gratuita.
Maestra, y cuéntenos un poquito sobre este libro o alguna anécdota que tengas con este libro. Bueno, esta autora que les decía es argentina, yo creo que también por eso vino el recuerdo de Argentina, de mi tía. Sí, bueno, algo que nos costó un montón con las compañeras entender, le decíamos, pero ¿cuál es la frontera indómita, no? Y es precisamente lo que entendemos o lo que yo entiendo. Es ese espacio en el que está la persona en total creatividad, ¿no? Puede ser cuando el niño está jugando, cuando la persona está cocinando, cuando están pintando, cuando están cantando. Yo entiendo así como cuando está uno como en ese trance, ¿no? Esa es la frontera indómita. Esta autora defiende mucho el espacio poético y dice, es que la escuela tiene sus reglas de la lectura y la literatura tiene las propias, ¿no? Ella dice que no se trata de poner actividades o otras actividades tras una lectura, o tras la literatura de alguna novela, de cuento, del poema, de la poesía, ¿no? Ella lo que dice es que desafortunadamente, pues que hemos como mal encauzado y hace que exista el rechazo ya a leer, ¿no? Ella habla cuenta que la literatura cuenta con 3 devoradores y uno es que a través de la escolarización vamos o buscamos domesticar. Es decir, queremos que los alumnos aprendan de tal o cual forma algo, ¿no? Como querer imponer valores y que pues no va por ahí. O que también lo que queremos es que la lectura sea divertida, ¿no? Entonces, quitamos esa parte donde el niño o el alumno o el joven va a tener ese gozo y ese disfrute precisamente que pasa de esa frontera, ¿no? También dice que hay una frivolidad ya en las consignas, hay que leer, hay que leer. Entonces, sí, que ya es algo como que una imposición. Y también que el mercado está haciendo ya a diestra y siniestra literatura, que dice que ya no hay como que esa fantasía, esa ficción, que ya todos queremos escribir así como las autobiografías o cosas copiadas de otros, ¿no? Quisiera contar algo de este libro que me ha resonado mucho, que es la historia que habla Graciela Montes de su abuelita, porque es algo así como que alguien puede sentirse que le resuena también. Ella dice que era un momento cuando leía con su abuelita, pues su abuelita era la que le leía. Ella habla de una gratuidad, que es lo que nosotros leemos en el grupo. Leemos en voz alta sin costo. Las personas van a escuchar esa lectura, ¿no? Ella le leía a su abuelita y dice, yo sabía que mi abuelita sufría, tanto física como emocionalmente, que había un dolor en ella, que sé que, ay, me recuerda tanto a mi abuelita, que tenía sus venas, abiertas, ¿no? En sus pies, y que, dice, pero cuando mi abuelita leía, yo sabía que había felicidad en su interior. O sea, no solamente buscaba procurar mi felicidad, ella también había esa en su interior, ella se olvidaba de sus dolores, ¿no? Y sanaba su alma, ¿sí? Por supuesto. Entonces eso a mí, ay, no saben cómo me gusta, lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer y digo, qué bonito lo describe la autora, esa es su experiencia lectora, ¿no? Con su abuelita. Y un momento tan íntimo, Claro, ¿no? bonito, Sí, qué lindo, Sí. nos transporta. Fíjate que a mí me evoca a un pensamiento de esta palabra, indómita. La frontera indómita yo la había escuchado en la meditación. Y no la meditación como comúnmente la conocemos, este momento de trance, sino la meditación en movimiento. Y lo mencionas y lo refieres con las palabras justas, el llegar a meterte en un libro, a meterte en una historia, a proyectarte en esa historia, a que te evoque
a un momento, a un aroma, a una melodía, a un color, creo que llegamos a este nivel de concentración y entiendo perfecto lo que quiere decir Indómita con tu descripción, Ivette. Gracias por ello. Claro, y que, bueno, siento que es un libro muy bonito y más por todas las experiencias que te hacen, ¿no? Recordar y hacer. Y bueno, esto que mencionaba también de la lectura con los alumnos, que muchas veces los docentes se ponen a decir, no, te voy a dejar a leer este libro, pero me tienes que hacer un ensayo de 10 hojas, ¿no? Entonces eso hace que los alumnos es como de, ¡ay, qué flojera leer! Pero bueno, maestra, se nos está agotando el tiempo y me encantaría seguir platicando con usted, pero también me gustaría saber desde su perspectiva, ¿qué recomendación le daría a los docentes que nos escuchan? Sí, pues que tomen en cuenta estas pues sugerencias que nos da la autora, ¿no? O sea, qué tanto estamos cargando hacia la literatura una tarea que no le corresponde, ¿no? Obviamente la escuela tiene, como ella dice, ¿no? Tiene sus reglas y se tiene que trabajar la lectura, ¿no? Pero que demos ese espacio, que provoquemos esos encuentros, pues si no siempre, de vez en cuando, donde estén separados del aula, donde les digan a los niños, no es para calificación, de verdad, porque yo digo, si yo ganara algo de calificación o si yo leyera porque quiero, sí, obviamente quieres ser mejor, quieres aprender más palabras, quieres profesionalizarte en esto, pero hay algo dentro de cada persona que es lectora que es algo que es intrínseco. Entonces, yo creo que cuando podamos alcanzar en los niños, en las niñas, en los jóvenes, es esto de que ellos quieran leer por el gusto de hacerlo, yo creo que vamos a avanzar mucho como país, ¿no? Sí, que realmente sea algo que no se han puesto, porque yo creo que desde ese momento entran en negación, ¿no? Sí. Sí, cuando es imposición ya no es tan placentero como cuando es por gusto. Sí, y que practiquen esta parte de la gratuidad. Creo que es algo que se ha perdido, de leer en voz alta. Ay, a mí me encanta tanto, de verdad. Y créanme que lo hacía muy mal. Pero poco a poco en la práctica, ¿no? Yo ahora hasta siento como si cantara, ¿no? Y práctica es el maestro. Sí, claro, la experiencia. Disfruto mucho. Muy bien, pues se nos termina el tiempo, maestra Ivette. Desafortunadamente el tiempo ya voló y fue muy rápido y nos encantaría contar con tu presencia nuevamente con otra obra y seguir platicando de arte. Gracias. Maestra, bueno, antes de terminar, me gustaría que dejara sus redes sociales para que la busquen y la contacten. Sí, es sanar a través de la lectura, la página, y tallerista feminista maestra Ivette. Pues muchísimas gracias, maestra, y muchísimas gracias, Gaby, por acompañarnos. Gracias. Y recuerden que acá abajo les dejamos nuestras redes sociales para que nos sigan y sigan la programación. Nos vemos, hasta la próxima. Adiós.